de vectores que lo vamos a dividir en 5 partes. En esta parte vamos a ver los vectores y las operaciones con vectores y luego pues veremos las bases, el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar recordando lo que era un vector. Un vector no es más que un segmento orientado y lo representamos con una B con una flechita encima, donde A se considera que es el origen y B es el extremo. Lo caracterizan tres cosas. Lo primero, el módulo, que se escribe entre barras, que es lo que mide el segmento desde A hasta B, como si cogiéramos una regla y lo midiéramos. Lo segundo es la dirección, que es la de la recta que lo contiene y la de todas sus paralelas. Y por último, el sentido, que es el que va desde A hasta B, que por supuesto es el sentido contrario del vector BA, que iría desde B hasta A. Esto caracteriza totalmente un vector y de hecho todos los vectores que tienen el mismo módulo, dirección o sentido se dice que son equipolentes. El conjunto de todos se llama vector libre, es como si el vector se moviera libremente. Vamos a ver un ejemplo en GeoGebra. Por ejemplo, vamos a poner un vector aquí. ¿Vale? Este es el vector U. Y como veis, tiene unas coordenadas de las que ahora de momento no vamos a hablar hasta que no veamos las bases, pero bueno, si os fijáis en las coordenadas del vector y de los puntos, cuando yo muevo U no varía ni de módulo, ni de dirección, ni de sentido, ni de coordenadas. Lo que varía son las coordenadas del punto origen y del punto extremo. Pero U todo el rato sigue siendo el mismo vector, ¿vale? Bien. Lo siguiente sería ver las operaciones con vectores. En las operaciones con vectores vamos a empezar con la suma. Sumar dos vectores realmente es sumar a uno el efecto que hace el otro, ¿no? Por lo tanto, colocamos V al final de U, es decir, el origen de V en el extremo de U, y al final unimos el origen de U y el extremo de V. Lo vemos aquí en GeoGebra. Vamos a dibujar otro vector, por ejemplo, este vector, ¿vale? Que lo llama V. Pues este vector lo movemos aquí. El vector que une el principio de uno con el final del otro, este que llama W, sería el vector suma. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, pues tiene la suma de las coordenadas de U más las coordenadas de V. 4 más 2, 6 y 1 más 3, 4. ¿Vale? La resta como tal no existe, existe sumar el opuesto, y el opuesto es muy sencillo. El opuesto simplemente es coger el mismo vector, con el mismo módulo, con la misma dirección, pero cambiándole el sentido. Vamos a dibujar aquí lo que sería el opuesto de V, que sería este vector. Vale, pues si yo el opuesto de V se lo sumo a U, el vector que une el principio de uno con el final del otro, eso sería, este que pone B, sería U menos V. Que si nos fijamos, pues sus coordenadas son precisamente las de U menos las de V. Bueno, se han movido un poquito todos los puntos, pero vale. Además, si representáramos el paralelogramo que formarían U y V, pues fijaros qué curioso, porque si yo formo este paralelogramo con vectores U y V, la suma es la diagonal más larga y la resta sería la otra diagonal. ¿De acuerdo? Y por último nos queda la multiplicación de un vector por un número, por un escalar, lo que se llama multiplicación por un escalar. El módulo sería el valor absoluto del escalar por el módulo del vector. Fijaros que utilizamos barras, pero para cosas distintas. La dirección sería la misma que la de V, pero el sentido sería el mismo si el número es mayor que 0 y opuesto si es menor que 0. Es decir, si esto es V, pues 2V es el doble de largo en la misma dirección y con el mismo sentido. Pero menos 2V es el doble de largo en la misma dirección, pero con sentido opuesto. ¿De acuerdo? Como veis aquí en los ejemplos, es muy sencillo. Y por último nos quedaría ver las propiedades. Si yo tengo tres vectores libres y dos números reales, pues existe la propiedad conmutativa, es decir, U más V es lo mismo que V más U.
Existe la asociativa, es decir, no importa el orden en que sume los tres vectores, que el resultado va a ser el mismo. Existe un elemento neutro, que es el vector 0, que al sumarlo a u, pues sigue siendo u. Sería un vector que es como si fuera un punto, ¿vale? Un vector que no tiene módulo, módulo es 0. Existe el elemento opuesto, que ya hemos hablado de él, des menos u, que el sumar u más menos u, pues nos daría el vector 0. Tiene dos propiedades distributivas con respecto a números, lambda más mu por u es lambda u más mu por u, y con respecto a vectores, lambda por u más v es lambda por u más lambda por v. Si multiplicamos el 1 por el vector u, se queda el vector u, y si lo multiplico por 0, lo que se queda es el vector 0, porque el resultado de multiplicar un número por un vector es un vector. Y la desigualdad triangular dice que el módulo de u más v es menor o igual que el módulo de u más el módulo de v. Esto lo vemos muy claro aquí, ¿no? El módulo de u más v, este camino, es más corto que si voy por u y luego por v. Podría ser igual, por eso pone menor o igual, si estuvieran alineados, ¿vale? Y con todas estas propiedades se dice que el espacio tridimensional, con la suma y el producto por un escalar, tiene una estructura de espacio vectorial. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo lo correspondiente a esta primera parte del tema. Seguiremos con las demás. Un saludo.